Nuestro Señor Jesucristo, pues se le dan varios nombres, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Cada uno de estos nombres tiene un significado, o una representación en cuanto a su persona. El Hijo de David representa su genealogía, su origen, por su línea genealógica. El Hijo de Dios, su divinidad como Dios mismo. En este día vamos a hablar de el Cordero de Dios, que también es uno de los nombres que se le dan a nuestro Señor Jesucristo, y este nombre tiene que ver con su sacrificio redentor, que significa libertad de la esclavitud. Tiene su origen desde el Éxodo, en el capítulo 12, donde Dios manda a los descendientes de Abraham que estaban esclavos en Egipto que sacrificaran un cordero y que lo comieran en sus casas y que pusieran la sangre de ese cordero que ellos iban a sacrificar en las esquinas de las puertas de sus casas. Dice ahí la palabra, en los dinteles pondrán esa sangre, para que cuando pasara el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos, pues en la casa donde estaba la sangre de ese cordero que se había sacrificado, no entrara el ángel de la muerte y por ende pues no hubiera muerte. Así como esa sangre de ese cordero que se había sacrificado en ese día específico que Dios le establece a los judíos, así también la sangre del Cordero de Dios nos redime de toda culpa y de todo pecado. Así Jesucristo vino a ser ese Cordero, hermanos, ese sustituto sacrificado en lugar nuestro para derramar su sangre, con la cual hemos sido lavados, hemos sido redimidos, y que nos presenta como justos delante del Padre sin culpa. Y esto permite que seamos libres de condenación y muerte. Por eso es que este nombre que se le da a Jesucristo como el Cordero de Dios tiene que ver con su sacrificio redentor. Y significa libertad de esclavitud. También Jesucristo en una ocasión les dijo a los judíos: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hablando de la esclavitud del pecado, porque Cristo vino a ser ese Cordero Pascual sacrificado por nuestros pecados para redimirnos de toda culpa, de todo pecado, y hacernos libres de condenación y muerte eterna. Amén. Ese evento que sucedió en Egipto, cuando Dios les mandó sacrificar ese cordero, era tipología de lo que Jesucristo vendría a hacer para libertar no solamente a un pueblo, sino a toda la humanidad de la esclavitud del pecado y librarnos de condenación y muerte. Así que esto tiene un significado muy importante, hermano. Isaías 53, versículo 3 en adelante, mire lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo escatimamos. Hablando de Jesucristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, el castigo que nosotros merecíamos, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, porque todo el ser humano, hermanos, bajo esa maldición de pecado, no busca lo bueno, sino busca el mal. Nos descarriamos, nos apartamos del propósito original por el cual Dios creó a la humanidad. Pero dice ahí, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él, hablando del Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Mira el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Aleluya. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, mire esto, su generación, ¿quién la contará? Es decir, que su generación será incontable. ¿Por qué? Porque los que hemos creído en Jesucristo y hemos recibido ese sacrificio que Él hizo para redimirnos de culpa, de maldición, de condenación, hermanos, hemos sido alcanzados por su gracia y hemos sido multitudes de personas. Por eso dice, y su generación, ¿quién la contará? Son innumerables personas que hemos recibido ese regalo de gracia, de perdón y de salvación. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mire, la palabra claramente dice que fue por causa de la rebelión que él fue herido, hermanos. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, porque fue sepultado entre nosotros, los humanos, a causa de que él se hizo hombre y vino a padecer por nosotros. Recordemos que José de Arimatea pidió su cuerpo para que fuese puesto en una tumba que él tenía comprada por heredad. Dice, mas con los ricos en su muerte, porque José de Arimatea no era cualquier persona. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Así que su vida fue puesta en sacrificio por el pecado de la humanidad, hermanos. Y verá linaje, dice, y vivirá por largos días. Aleluya. Y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oiga esto. Verá el fruto, el resultado de su aflicción, lo que él padeció, y quedará satisfecho. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador reconoce que su sacrificio fue el sacrificio perfecto dado a la humanidad para que seamos libres de condenación y de muerte. Ahí nos dice que él quedará satisfecho, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No dice a todos, dice a muchos. Obviamente, los que crean en él como Señor y Salvador. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, y repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiéndole él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Aleluya, qué hermosos versículos, hermanos, que nos revelan, hermanos, lo que vendría a suceder con nuestro Señor Jesucristo cuando viniera a esta tierra como hombre. ¿Para qué? Para cargar sobre él los pecados, para venir a ser ese Cordero Pascual. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero
fue llevado al matadero, hermanos. ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos vida eterna, para expiar el pecado de la humanidad, hermanos, para ver el fruto de su aflicción y quedar satisfecho en aquellos que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Aleluya. Es decir, que ese regalo se recibió no por algo terrenal, no por una herencia humana, sino por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada, hermanos, como un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. Y esto tiene algo muy importante. ¿Por qué? Porque Dios les manda al pueblo de Israel que cuando sacrificaran ese cordero, tenía que ser un cordero que fuera perfecto, sin mancha, un cordero que no hubiera algo dañado en él. ¿Por qué? Porque representaba, hermanos, la santidad y la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que no hubo engaño en su boca, ya lo leímos aquí en Isaías, que no hubo falta en él. Sin embargo, al Padre le plació cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Y aquí Pedro nos dice que fuimos librados de esa vana manera de vivir, no por algo terrenal, no por una herencia humana de nuestros padres como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, es decir, santo, perfecto, recto y justo, ya destinado, mire, desde antes de la fundación del mundo, es decir, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como Cordero Pascual fue establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, sabe el hoy, sabe el mañana. Él ya sabía que la humanidad iba a caer bajo la maldición y la condenación de pecado y muerte. Y desde antes de la fundación del mundo, el Padre estableció que a través del sacrificio del Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. Nos lo está diciendo la palabra. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a nosotros. Aleluya. La primera vez que se le reconoce a Jesús o se le declara a Jesús como el Cordero de Dios es cuando Juan lo ve que viene hacia él para ser bautizado. El siguiente día vio Juan, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Quiero mencionar 3 cosas importantes que vemos en estos 2 versículos que yo le acabo de leer. Número 1, dice que este es el Cordero de Dios. No es un cordero común, como los corderos que sacrificaban en la festividad de la Pascua. Así que el judío entendía el simbolismo y lo que representaba un cordero. Pero este no era un cordero cualquiera, era el Cordero de Dios. Es decir, que este cordero provenía directamente del Padre. Número 2, podemos ver en estos versículos que el sacrificio de este cordero que quita el pecado del mundo no cubriría el pecado solamente, sino quitaría el pecado, y no solamente de un pueblo escogido, determinado, sino quitaría el pecado del mundo entero. Aleluya, marcándonos la perfección de ese sacrificio que daría fin a los rituales y a los sacrificios judíos. Amén. Le voy a leer algunos versículos
importantes en Hebreos. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, que ya no hay necesidad de más sacrificios. Mire lo que dice Hebreos 9:11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, que era lo que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, que era donde entraba el sumo sacerdote a ofrecer la sangre del cordero, habiendo obtenido eterna redención. No una redención por un año, sino una redención eterna para siempre. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada y los inmundos santifican para purificación de la carne, si esos sacrificios se realizaban para purificar al hombre, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que es el pacto de Dios con Abraham y su descendencia, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por medio de qué? Del nuevo pacto que Dios estableció mediante este nuevo mediador que es Cristo, que no ofreció la sangre de un animal, sino que ofreció su sangre de Él mismo para ofrecernos no una redención por un año y ofrecer más sacrificios, sino para ofrecernos una redención eterna. Aleluya. Miren lo que dice ahora el versículo 24, estamos en Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse, oiga esto, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en el tiempo perfecto que Dios estableció, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Le voy a leer Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mire lo que dice aquí: hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, que lo que había establecido Dios que el pueblo hiciera era una tipología de lo que Cristo vendría a hacer
pero esos sacrificios que ellos hacían no podían quitar el pecado, por eso tenían que estar ofreciendo y ofreciendo continuamente sacrificios. Pero el versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que por medio de el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, hermanos, hecho una vez y para siempre, somos santificados y tenemos eterna redención. Lo tercero que Juan menciona en los versículos que leímos, que Juan hace mención de su eternidad, el cual es antes que yo. Y no está hablando de su edad, eso ya se los he explicado en otras ocasiones, porque Juan el Bautista era mayor de edad que Jesús, hablando humanamente, a partir de que él vino y se hizo hombre. Pero no está hablando de eso, está hablando de que es mayor que él, porque es antes que él, porque él mismo es el creador y el hacedor de todo lo que hoy existe, y que por su mano, dice la palabra, todo subsiste. Aleluya. Jesús, mientras estuvo ejerciendo su ministerio, estuvo preparando a sus discípulos, a sus seguidores, y anunciándoles lo que habría de acontecer con él y el sacrificio que él haría por la humanidad. Recordemos que en algún momento Pedro le dice: Señor, no permitas que esto te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque era el propósito que Dios tenía para poder redimir a la humanidad, hermanos, a través del sacrificio del Cordero de Dios. Ya no un Cordero pascual, sino el Cordero divino, el Cordero santo, perfecto, el Cordero de Dios. Mire lo que dice San Mateo capítulo 26, versículo 1, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Así que Jesucristo, como Cordero de Dios, fue sacrificado precisamente en esa celebración, en esos días donde habitualmente los judíos celebraban esta fiesta de la Pascua y sacrificaban el Cordero Pascual. Pues en ese tiempo preciso fue cuando Jesucristo entregó su vida por la humanidad entera. Y Él les está anunciando: dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre, es decir, yo, seré sacrificado, seré entregado para ser crucificado. Ya les está anunciando y declarando que Él, el Cordero de Dios, iba a ser sacrificado. Una vez que Jesucristo fue sacrificado como Cordero Pascual, siendo Él el Cordero de Dios, que fue un sacrificio único y perfecto, entonces vemos ya en Apocalipsis la exaltación del Cordero de Dios, hermanos. Y estar leyendo algunos versículos. Mire, dice aquí, en este capítulo se está hablando cuando Juan recibe la visión, y él está triste porque está viendo la gloria del Señor, al que está sentado en el trono, que tiene un libro en su mano, que nadie puede tocarlo, ni abrirlo, ni aún mirarlo. Y dice Juan que él lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir ese libro, ni de tocarlo, ni de mirarlo. Y mire lo que dice el versículo 5. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, que nos menciona su línea genealógica, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No solamente para abrirlo, sino para desatar los sellos, que cada sello representa un juicio de Dios sobre la tierra. Y dice el versículo 6: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 7, y vino y tomó el libro, dice, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Miren, nos está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos está en esta alabanza que le están dando al Cordero de Dios en el cielo, nos está declarando que ese sacrificio que Él hizo a través de esa sangre redimió a todo linaje, a toda lengua, a todo pueblo y a toda nación, sin importar raza, sin importar jerarquía o título o nacionalidad o lengua. Aleluya. Y mire lo que dice el 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Promesa de Dios para el creyente. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de ángeles, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito Dios. Qué hermosos versículos, hermanos. Vemos la exaltación y la adoración que le dan al Cordero de Dios, que fue sacrificado. ¿Para qué? Para redimirnos, hermanos, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad, el lenguaje, el idioma. Aleluya. Esto es algo hermoso. Pero no solamente eso, sino que podemos remarcar, hermanos, que este Cordero fue el único digno que se halló de tomar el libro, de abrirlo y de desatar los sellos que representan los juicios de Dios que vendrán a esta tierra sobre todos los incrédulos y todos aquellos que rechacen esta palabra, que rechacen el sacrificio del Cordero de Dios, que rechacen, hermanos, la oportunidad de recibir perdón y salvación por medio de ese sacrificio que realizó nuestro Señor Jesucristo. Ya el capítulo 6 de Apocalipsis nos hace mención, hermanos, de los juicios que van a venir sobre la tierra. Y al final de ese capítulo, los que van a sufrir esos juicios que vendrán a esta tierra, ellos reconocen y declaran que esos juicios son el derramamiento de la ira del Cordero de Dios. Miren, le voy a leer desde el versículo 15. Dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en cuevas entre las peñas de los montes. Es decir, todos los que rechazaron a Jesucristo, hermanos, el sacrificio del Cordero de Dios. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Como dice la palabra, desearán morir a causa de lo que vendrá a esta tierra, pero la muerte huirá de ellos. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, o sea, el Padre,
y de la ira del Cordero. Ellos entienden que esos juicios vinieron a causa de haber rechazado al Cordero de Dios, hermanos, y que hoy está cayendo la ira del Cordero sobre los incrédulos, los burladores y los que no recibieron la palabra, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aleluya. Así que esta es palabra poderosa que nos debe de hacer conciencia, pero también que nos abre la puerta de oportunidad y de salvación el día de hoy si nosotros recibimos esta palabra, hermanos. En Apocalipsis capítulo 7 nos declara que la salvación, hermanos, para el hombre viene de Dios y del Cordero que fue inmolado para nuestra salvación, para nuestra santificación. Porque esto, hermanos, no se trata de una religión, de una tradición. Se trata de un nuevo nacimiento por medio de la fe en el sacrificio del Cordero de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 7, versículo 9 al 10. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Aleluya. Vestidos con ropas blancas, es decir, representando la santificación que recibimos por medio de nuestra fe en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, y con palmas en las manos, que significa gozo, alegría, victoria, hermano. Y clamaban, dice, a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aleluya. De ahí depende nuestra salvación, hermanos, de Dios y del Cordero de Dios, que fue enviado a esta tierra, que fue sacrificado, que fue inmolado, pero que resucitó para dar salvación y vida eterna a todas las naciones, pueblos y lenguas que reciban este regalo de gracia, de amor y misericordia por medio del Cordero de Dios. En Apocalipsis capítulo 21, hermanos, nos comienza a hablar ya después de que todas las cosas hayan sucedido aquí y se hayan dado el juicio final. Ya en el capítulo 21 de Apocalipsis nos menciona de los cielos nuevos, nos habla de la tierra nueva, que la palabra nos habla, nos dice que ya en aquel lugar no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, todas las cosas habrán pasado. Nos describe la nueva Jerusalén, hermanos, y quiero leerle en el versículo 22, mire lo que dice: y no vi en ella templo. Estamos hablando de la nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Si usted se fija, hermanos, la palabra nunca deja de mencionar al Cordero de Dios, hermanos, porque es gracias al sacrificio del Cordero de Dios que tendremos entrada a este lugar y que podremos gozar esas bendiciones eternas y esas promesas celestiales, hermanos, gracias al sacrificio del Cordero de Dios. Y la palabra lo sigue mencionando, que en aquel lugar no habrá necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios lo iluminará todo, y el Cordero será su lumbrera, dice ahí la palabra del Señor. Las naciones, dice, que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, es decir, aquellas que reciban su salvación por medio de la fe en el sacrificio del Cordero de Dios. Mire, yo voy a concluir con esto, hermanos. Versículo 1 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. Lo sigue mencionando, hermanos. Nunca la palabra deja de mencionar al Cordero de Dios, porque es gracias a ese Cordero que nosotros tendremos la oportunidad de poder gozar de estas bendiciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero, lo sigue mencionando, estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahí estaremos, hermanos, y le podremos ver cara a cara, porque nos dice la palabra que veremos su rostro, y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Aleluya.